En Bogotá, en el país y en el mundo, la paz no es solo una palabra, es una pregunta urgente. ¿Qué está pasando? Es el programa radial del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, IPASUT. Un espacio para analizar lo que ocurre en nuestros territorios, los derechos humanos, la memoria, el género y la ciudadanía. Conversamos con investigadores, líderes sociales y voces expertas que piensan y construyen paz desde la academia y la vida cotidiana. Sintonízanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de la Universidad Distrital. ¿Qué está pasando? Escuchar, pensar y dialogar también es construir paz. Cordial saludo, bienvenidos al programa del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano IPASUT de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ¿Qué está pasando? Que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa, y también pueden acompañarnos a través de nuestro canal de YouTube. Igualmente los invitamos a conocer nuestras redes sociales por Instagram, YouTube y X. Estamos como @IPASUT y también nos pueden encontrar con nuestra revista Ciudad Pasando con Z, indexada por el Ministerio de Ciencias en X y en LinkedIn. Un espacio para el pensamiento, la investigación y la reflexión sobre la paz, los conflictos y los territorios. Hoy en ¿Qué está pasando? Vamos a hablar de un tema que tiene profundas implicaciones para la política exterior colombiana, pero también para el derecho internacional, los derechos humanos y también la construcción de paz. ¿Qué está pasando con la relación de Colombia con Israel y cuál será esa posición del nuevo gobierno frente a Palestina? Durante el gobierno de Gustavo Petro, recordemos, Colombia tuvo pues uno de los cambios más fuertes de su historia reciente en su relación con Israel. En el 2024, el gobierno anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país, argumentando su rechazo a las acciones del gobierno israelí en Gaza y señalando pues las necesidades de defender el derecho internacional humanitario y una solución pacífica al conflicto. La política exterior del gobierno de Gustavo Petro también incluyó acciones como la prohibición de exportaciones de carbón a Israel, el respaldo de iniciativas internacionales relacionadas con la situación de Palestina, pero con la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia, pues se produce un giro significativo. Lo hemos visto pues en los diferentes anuncios que hizo como candidato a la presidencia y ahora pues ya como presidente ha anunciado el restablecimiento de las relaciones con Israel y una nueva etapa de cooperación bilateral. Y acá aparece una de las preguntas centrales del programa del día de hoy. ¿Estamos ante un simple cambio de gobierno o ante un cambio profundo en esa política exterior colombiana frente a Israel y Palestina? Para analizar este tema, pues nos acompaña hoy el profesor Enrique Prieto. Él es profesor asociado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, actualmente es presidente de la Academia Latinoamericana de Empresas y Derechos Humanos. Además de su actividad académica e investigativa, el profesor se ha desempeñado como asesor de la Jefatura de Despacho de la Presidencia de la República de Colombia en asuntos internacionales y derecho internacional. Fue miembro de la Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz, creada en el marco del Acuerdo de Paz colombiano, y también integró el equipo que elaboró la primera evaluación nacional línea base sobre empresas y derechos humanos de Colombia. Ha trabajado también como magistrado auxiliar en la Corte Constitucional de Colombia y como director de la British and Colombian Lawyers Association, BRICOL, y asimismo ha sido asesor en Derecho Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, bueno, muchos otros cargos que ha tenido el profesor. Por esa experiencia lo hemos invitado el día de hoy. Profesor Enrique Prieto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muy buenas noches, Sonia. Buenas noches a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Un gusto estar de nuevo acá y bueno, muy agradecido con esta invitación de IPASUT y claramente de la Universidad Distrital. Bueno, empecemos con esta conversación, profesor, y hablemos justamente de esas decisiones que en su momento tomó el gobierno de Gustavo Petro. Recordemos que, y como dije en la introducción, Colombia pasó de mantener relaciones históricas con Israel a romperlas formalmente. Durante este gobierno, la canciller explicó entonces que la decisión no estaba dirigida contra el pueblo israelí ni contra comunidades judías, sino contra las actuaciones del gobierno israelí en el contexto de la guerra de Gaza. Pues desde el punto de vista del derecho internacional, profesor, ¿qué significa
que un gobierno rompa relaciones diplomáticas con un Estado y que el gobierno siguiente, en este caso el de Abelardo de la Espriella, decida restablecerlas? ¿Hasta dónde puede cambiar esa política exterior de esta naturaleza de un gobierno a otro? Bueno, Sonia, efectivamente es una pregunta muy importante y el primer punto para todas las personas que nos ven, nos escuchan, es hablar de nuestra Constitución y permítame arrancar de ese punto porque nuestra Constitución, como se dice coloquialmente, es la Carta de Cartas. Es el marco normativo bajo el cual opera Colombia y todas sus autoridades. ¿Y por qué es importante hablar de la Constitución? Porque la Constitución colombiana determina que el jefe de las relaciones internacionales es el presidente de la República, porque el presidente de la República en Colombia tiene la dualidad de ser jefe de gobierno y jefe de Estado, y bajo su rol de jefe de Estado es que tiene ese monopolio de las relaciones internacionales. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque eso es lo que permite que el presidente Gustavo Petro en su momento haya decidido romper las relaciones diplomáticas, más no consulares, las relaciones diplomáticas con Israel, y que el nuevo gobierno bajo el presidente Abelardo de la Espriella, como jefe de Estado también, decida restablecer. Esto es algo que es común no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, que dependiendo del gobierno que llegue, dependiendo de su postura ideológica, política e inclusive de intereses comerciales, pueda restablecer unas relaciones. Cierro con algo pequeñito, Sonia y queridos oyentes y personas que nos ven, y es, pensemos en lo que está ocurriendo ahorita con Estados Unidos. El presidente número 45 en su momento fue Donald Trump. Él decide tener unas relaciones muy activas con Norcorea. Llega el presidente número 46, que es Joe Biden, rompe o se distancia totalmente con Norcorea, y ahorita nuevamente Donald Trump 2, presidente número 47, restablece y genera estos mensajes de que nuestro interés es restablecer diálogos diplomáticos con el régimen de Corea del Norte, e inclusive recordemos acaba de cancelar unos ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. Esto para mostrar que no es solamente Colombia, opera en todo el mundo y opera en todos los estados, y esto depende de muchos intereses. Y yo creo que acá estamos viendo lo mismo, entonces no nos debe sorprender, es totalmente posible, es viable, funciona así desde las relaciones internacionales como desde el derecho internacional. Es decir, estamos simplemente ante un cambio de orientación diplomática. No estamos viendo un cambio de modelo de política exterior. Hasta ahora no. Y eso es importante, Sonia, porque para hablar de Palestina, para hablar de Israel necesitamos hablar de Palestina. Y yo quiero acá compartir algunos datos importantes porque he escuchado, he leído en varios medios de comunicación noticias con ciertas inconsistencias. Lo primero, se ha dicho que es que el gobierno de Gustavo Petro fue el que reconoció a Palestina como Estado. Falso, fake news. Fue el presidente Juan Manuel Santos en el año 2018 el que reconoció oficialmente a Palestina como Estado. Es decir, en un acto de jefe de Estado menciona que Colombia como Estado está reconociendo a Palestina como Estado. Eso es lo primero. Segundo, muy importante, Colombia, bajo Gustavo Petro, nunca dejó de reconocer a Israel como Estado, ¿cierto? Porque se ha dicho es que llegó el presidente Gustavo Petro con una política anti-Israel. Anti-Israel sería no dejar de reconocer, por ejemplo, a Israel como Estado. Eso nunca pasó. Nosotros lo que hicimos fue una ruptura temporal de relaciones diplomáticas pensado en ejercer una presión simbólica y también comercial para que Israel dejara de generar unos actos que han sido condenados no solamente por Colombia, sino por la comunidad internacional frente a la falta de distinción entre civiles y combatientes, que esto es un tema que seguro abordaremos en unos minutos, que es el derecho internacional humanitario. Tercero, muy importante, se ha dicho, por ejemplo, que es que Colombia demandó a Israel frente a la Corte Internacional por genocidio. Falso, fake news. ¿Qué pasó? Sudáfrica demandó a Israel por no cumplir con la Convención contra el Genocidio, y allí Colombia participó con un amicus curiae, con un documento de simplemente de su posición política frente a la demanda de Sudáfrica, pero nosotros nunca hemos demandado a Israel. Entonces, esto para señalar lo siguiente es,
históricamente Colombia, al menos desde Juan Manuel Santos, ha tenido una política de relación pragmática con Palestina y con Israel, en algunas ocasiones acercándose más a Palestina, en otras ocasiones acercándose más a Israel, por ejemplo con Iván Duque, pero nuevamente con el presidente Iván Duque, el presidente no salió a decir ya no reconocemos a Palestina, ¿cierto? Entonces, hasta ahora ha sido una relación muy pragmática, nuevamente repito, y es con algunos cambios, de pronto más pro Israel, más pro Palestina, pero ha sido muy pragmática. ¿Qué está pasando ahorita? Y es, hay un giro en la política, pero hasta ahora se enmarca en lo que ha ocurrido siempre, es ser pragmáticos frente a los dos estados, pero tener una cercanía por un estado más que otro. Gustavo Petro lo tuvo hacia Palestina, ahorita el presidente Abelardo de las Priella lo tiene hacia Israel. Ahora bien, ¿podría cambiar esto totalmente? Sí, claro, sería, por ejemplo, si nosotros dejamos de reconocer a Palestina, si tomamos una política diplomática más radical, pero hasta ahora eso no ha pasado. Es decir, más allá del reconocimiento de los Altos de Golán, que eso es con Siria, otro tema, pues la política sigue siendo del mismo talante o siguiendo las mismas líneas pasadas de otros gobiernos y sería riesgoso uno meterse al arte de ser futurólogo, ¿no? De decir es que va a ser esto. No, tenemos que ir analizando lo que está ocurriendo y hasta ahora simplemente seguimos en el mismo camino. Lo que pasa es que nuevamente nos estamos acercando a Israel, pero hasta ahora ni el canciller ni el presidente ha dicho, no, ya no reconocemos a Palestina como Estado, por ejemplo, o vamos a apoyar las operaciones militares de Israel en contra de Palestina. Eso no ha ocurrido. Entonces yo creo que es como todo darle una perspectiva, porque en ocasiones parece que es nuevo, que es alarmista, pero de pronto siempre ha operado el Estado de esa forma. Sí, profesor, y de acuerdo a lo que usted está diciendo, entonces, ¿cuáles van a ser esas posibilidades jurídicas, también diplomáticas, que va a tener Colombia para recuperar esa relación, esa cooperación con Israel? ¿Existen algunos límites, hablemoslo así, derivados del derecho internacional o de esos compromisos que tiene Colombia en materia, sobre todo, de lo que nos interesa acá, del tema de derechos humanos o derecho internacional humanitario? Claro, entonces aquí es importante mencionar que la política de Colombia, el mensaje es que la relación diplomática con Israel y Palestina debería estar mediada más por el derecho internacional y también mediada por los intereses colombianos y menos por unos temas ideológicos. Ese sería como el mensaje. Y yo creo que de esto Colombia puede aprender mucho de Estados Unidos. Estados Unidos el año pasado sacó su documento, emitió su documento llamado la Estrategia Nacional de Seguridad, que en inglés se llama el National Security Strategy, el NSS. Y allí el gobierno norteamericano usó una frase muy interesante. Dice, Estados Unidos va a guiarse por el realismo flexible. Y el realismo flexible entendido que va a trabajar con todos los países que estén aliados con Estados Unidos y que sirvan para los intereses de Estados Unidos. Y por eso, por ejemplo, es que vemos al presidente Donald Trump generando conversaciones con el presidente de Corea del Norte, ¿no? Aunque son ideológicamente opuestos, pues están dialogando. Yo creo que eso mismo podríamos aprender como Colombia y es guiar nuestra política exterior en este momento por el derecho internacional y por los intereses colombianos. ¿Por qué por el derecho internacional, querida Sonia? Y es porque nosotros, al ser un país en vía de desarrollo, con una posición geopolítica relativamente débil, nuestra guía ha sido siempre respetar esos principios como el principio de no agresión, porque el momento en que nosotros dejemos de respetarlo, pues también podemos llegar a ser víctimas de agresiones y cómo vamos a hacer un llamado a la protección del derecho internacional cuando estamos desconociendo esos principios. Entonces, nosotros siempre hemos sido históricamente un país defensor del derecho internacional y somos defensores porque creemos en él, pero también porque es estratégico para nuestra supervivencia como Estado. Pero y aquí adicionalmente, claro, hay muchas oportunidades con el giro, pero nosotros tenemos que tener unas claridades para evitar esas líneas rojas. Primero,
que nosotros debemos entender Israel como Estado y no necesariamente como el primer ministro Benjamin Netanyahu, ¿no? Y es decir, Israel no es solamente Benjamin Netanyahu, allí hay varias posiciones políticas, hay varios partidos, entonces entender a Israel como un Estado y no como el gobierno actual, ¿no? Y entender todo lo que está ocurriendo a nivel internacional. Ayer, por ejemplo, vimos los comunicados de varios países en contra de la licitación que se abrió para unos nuevos espacios en la parte de Cisjordania. Muchos países, incluyendo el Reino Unido y Canadá, lo criticaron. Hoy, hace una hora, Turquía acabó de emitir una orden de arresto contra el primer ministro Netanyahu por el maltrato que hizo a ciudadanos turcos que iban en la flotilla humanitaria. Entonces, ver todo lo que está pasando, pero que más allá de que Benjamin Netanyahu puede ser muy crítico, Israel, no podemos culpar a todo el Estado de Israel y nosotros podemos tener una relación pragmática, diplomática con el Netanyahu. Dos, y quiero repetir esto, nosotros tenemos que ser conscientes que hemos sido un país beneficiado por el respeto al derecho internacional. Y allí tenemos muchos intereses y por eso necesitamos que eso sea un límite. Y acá, pues, obviamente hay unas preguntas frente al reconocimiento de los Altos de Golán, porque hubo una resolución del Consejo de Seguridad del año 1982 que menciona que esa ocupación no está acorde con el derecho internacional. Tercero, que es muy importante aquí, es nosotros tenemos que, en clave del mismo derecho internacional, es ser vehementes que se debe respetar el derecho internacional humanitario, específicamente la distinción entre civiles y combatientes. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque de la misma forma que nosotros si enviamos ese mensaje con esa misma legitimidad, podemos, por ejemplo, solicitar o exigir que actores armados ilegales en el conflicto armado no internacional que vive Colombia tengan que respetar esos principios. Es decir, si nosotros no defendemos esos principios a nivel internacional, perdemos la legitimidad interna para pedirle a estos grupos terroristas que tienen azotado el país que cumplan con esa misma con ese mismo principios. Y muy importante aquí también, y creo que se aleja del tema de derechos humanos y de IH, pero es también el tema de los límites. Nosotros somos un país que hemos tenido disputas limítrofes con varios de nuestros aliados regionales que han terminado en disputas, por ejemplo, frente a la Corte Internacional de Justicia, el caso de Nicaragua, y nosotros no hacer un llamado a que los problemas limítrofes se resuelvan de forma pacífica, pues fácilmente puede abrir una puerta para que en algún momento, puede ser que no sea en los siguientes 4 años, pero que en un futuro simplemente haya un ataque o una toma de algún territorio, puede ser por ejemplo la isla de Santa Rosa en el límite con Perú, que sea tomado por la fuerza y nosotros nuevamente con qué legitimidad internacional vamos a pedir el respeto de nuestra integridad territorial y cómo vamos a pedir que a nivel regional las disputas territoriales se resuelvan por métodos pacíficos y no armados. Digamos que es que lo que se haga ahorita no lo debemos pensar en 4 años, lo debemos pensar en 8, 10, 12 años. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de tomar decisiones como jefe de Estado. Cierro con otro tema y es el derecho internacional económico y es nosotros podemos recuperar la alianza con Israel, pensando, por ejemplo, en intereses económicos. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Israel y cómo se moviliza esto en la misma idea es, por ejemplo, a temas de seguridad. Nosotros estamos viviendo unas nuevas formas de conflicto armado interno, donde los grupos armados y terroristas usan drones, que nos puede apoyar Israel. Entonces, dentro de todo esto, es respeto al derecho internacional, tener unos límites, pero también ser muy pragmáticos. Y cierro con lo siguiente, Sonia, y para ser pragmáticos es que tenemos que dar, ojalá, un paso a lo ideológico y pensar más en qué beneficia a Colombia y cómo, y beneficiar a Colombia, repito, es respetar el derecho internacional y dentro de esto podemos tener las mejores relaciones con Israel, sí, mientras que podemos tener relaciones buenas con Palestina también, mientras que podemos respetar el derecho internacional también, todo es posible. El tema es cuando la parte técnica, la parte del interés y lo que Estados Unidos llama ese realismo flexible,
pues empieza a mover a un radicalismo ideológico que nos sitúa en una posición muy débil, tanto jurídica como políticamente, a nivel internacional. Para usted entonces, profesor, ¿cómo vio la decisión del gobierno de Gustavo Petro? La causa palestina adquirió un lugar importante, un lugar central en la política exterior colombiana. Pues tan es así como lo hemos hablado y como saben todos, no hubo relaciones con Israel. El gobierno de Petro gobernó públicamente la solución de dos estados y tomó decisiones de presionar internacionalmente a Israel. Entonces, para usted, ¿cómo vio esa decisión? ¿Cómo, digamos, cree que si estuvo bien o estuvo mal esta decisión y qué repercusiones tuvo para nuestro país el hecho de no tener relaciones con Israel y obviamente apoyar a los palestinos? Bueno, lo primero es que el gobierno de Gustavo Petro sí tuvo relaciones con Israel, solamente que las relaciones diplomáticas se acaban totalmente en el año 2024, es decir, 2 años, Colombia tuvo 2 años activos de relaciones activas con Israel bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con esa aclaración, uno podría señalar que lo que hizo Gustavo Petro en su política internacional respecto al Medio Oriente, específicamente a Palestina, pues se encontraba muy de acuerdo con su visión ideológica, con las bases de la apuesta política con la que llegó a la presidencia. Lo mismo que uno puede decir que el presidente Abelardo de la Espriella, pues está actuando de acuerdo con esas bases políticas con las cuales fue elegido. Entonces, lo primero es, se encuentra lo que hizo el presidente Gustavo Petro, fue de acuerdo a su posición política. Ahora bien, lo segundo es Colombia, y esto lo mencioné al principio, nunca rompió las relaciones consulares, únicamente hubo una ruptura de las relaciones diplomáticas. ¿Por qué? Porque hay también muchos colombianos con nacionales que viven en Israel y es reconocer que, como Sonia lo mencionabas, que esto era una presión más de tipo diplomática comercial, pero no necesariamente llegar al punto más bajo de una relación bilateral entre estados, que es acabar con relaciones diplomáticas y consulares, ¿no? Yo creo que eso es importante. Considero que la decisión de la limitación del carbón pues fue una decisión importante y esta decisión de restringir la exportación de carbón térmico a Israel pues posicionó a Colombia como el país que desarrolló una de las políticas más activas para la defensa de Palestina y yo creo que allí hubo un acierto porque digamos, y esto es que nuevamente lo vemos solamente desde Colombia, pero por ejemplo, pasemos a otro conflicto, que es el conflicto de Rusia con Ucrania. Al principio del conflicto, un año después de que inició el conflicto, y cuando empezó Rusia a usar drones, a pesar de que Estados Unidos y la Unión Europea habían impuesto muchas sanciones económicas y de tipo tecnológico, los soldados ucranianos empezaron a evidenciar que las partes con las que estaban siendo armadas los drones del uso ruso de partes alemanas. ¿Y qué decisión toma Alemania? Incrementar las restricciones de exportaciones a países terceros que se podían evidenciar que llegaban a Rusia. ¿Por qué? Por considerar que los actos de Rusia estaban en contra del derecho internacional, específicamente del derecho internacional humanitario. Entonces, es normal, y esto lo uso como ejemplo para mencionar que es normal que un país pueda adoptar unas medidas restrictivas en clave de comercio cuando considera que otro país que está usando sus recursos naturales o su tecnología pueda estar haciendo un uso indebido. Y allí, digamos, yo creo que fue un gran acierto que se limitara esa exportación de carbón a Israel específicamente. Ahora, haber denunciado, por ejemplo, ese tratado de libre comercio entre Israel y Colombia, pues la pregunta es si se debe haber llegado así de lejos, porque uno puede ejercer distintos tipos de presión diplomática que envíen mensajes claros que puedan tener impacto en el otro país, pero no necesariamente que impacten también negativamente al país que uno gobierna o el país, en este caso como ocurrió con Colombia. Y allí yo sí creo que tengo unas críticas. Lo mismo la prohibición, por ejemplo, de continuar recibiendo apoyo
de Israel a todo el tipo de armamento, helicópteros, a todo este apoyo históricamente que nos ha dado a nivel de operatividad de nuestra fuerza pública, pues fue un grave error, porque uno no sustituye los fusiles Galil de origen israelí de un momento a otro, que los podemos nosotros estar fabricando acá, pero hay unas protecciones del derecho internacional, en clave de patentes, de diseños. Entonces yo creo que fue un error porque en medio de un conflicto muy complejo en el cual las condiciones han cambiado del conflicto que conocimos al principio de los 2000 con las FARC, al conflicto hoy en día es muy distinto, y la falta de esta tecnología pues ha costado que el país retroceda en términos de seguridad. Por ejemplo, una gran iniciativa del fusil Jaguar, porque es importante que nosotros podamos tener autonomía en nuestra defensa, que eso es un punto de partida, pero llevar a un diseño, a un fusil funcional totalmente toma mucho tiempo, y haber abandonado todo ese apoyo de la industria militar de Israel creo que no fue un gran acierto, sumado también al tema de inteligencia. Nosotros dependemos como país para la inteligencia de apoyo en temas de tecnología informática de países como Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Entonces allí perdimos también un gran aliado para la lucha eh, contra el terrorismo. Entonces aquí para mencionar que hubo unas políticas acertadas, yo creo que por ejemplo fue acertado la restricción del carbono, fue acertado la posición que tomó Colombia de apoyar la demanda de Sudáfrica, pues mencionando todo lo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo tuvo los errores que estaba mencionando antes, incluido un rechazo al ataque del 7 de octubre, o sea, lo que hizo Hamas en Israel tiene que ser llamado como lo que fue, un ataque terrorista que violó todos los estándares del derecho internacional humanitario. Yo creo que allí también el presidente Gustavo Petro falló en ser mucho más enfático, ser mucho más claro en condenar. O sea, uno no puede terminar tomando todas estas decisiones frente a Israel, que considero fueron acertadas, y no hacer un llamado que lo que ocurrió con Hamas en el ataque a la población civil, murieron niños, personas que no tenían nada que ver en este conflicto, fue una violación clara al derecho internacional humanitario y operaron como un grupo terrorista. Entonces, digamos que acá también hubo una falta de balance político, nuevamente guiado por una posición ideológica, pero que también nos dejó en un punto muy débil, y es, si yo no condeno eso que hizo Hamas, pues fácilmente, pues con qué legitimidad voy a pedir que en nuestro conflicto interno respeten a los civiles. Digamos que acá estamos tuvimos esa dificultad, y ese es el riesgo de que este gobierno pueda repetir esos mismos, llamémoslo, malas decisiones que se tomaron desde la perspectiva diplomática y del derecho internacional por parte del presidente Gustavo Petro. Y cierro, el mensaje es que debemos guiar nuestras relaciones por el derecho internacional y por el interés colombiano. Eso es lo que debería guiar nuestra relación con Palestina e Israel. A eso iba mi siguiente pregunta, profesor. Si usted tuviera que asesorar al actual gobierno colombiano, eh, ¿cómo lo direccionaría? ¿Qué le diría al presidente? ¿Qué diría al Ministerio de Exteriores? ¿Puede Colombia realmente mantener el reconocimiento de Palestina, defender el derecho del pueblo palestino, igualmente mantener esas relaciones con Israel? Y si y caería en alguna contradicción jurídica entre ambas posiciones, o sea, ¿cómo usted aconsejaría con respecto a esa relación Palestina, Israel y Colombia? Claro, si yo tuve la oportunidad de hablar directamente con, por ejemplo, el ministro Ula, nuestro canciller, y poder tener una conversación directa con el presidente, yo le diría, mire, tenemos que ver, esto no está inventado, miremos qué está haciendo el resto del mundo que no es Estados Unidos, pero veamos, por ejemplo, el caso de Inglaterra. Inglaterra reconoció a Palestina, se abrió la embajada palestina allá, ha apoyado a Israel en su defensa parcial contra los actos terroristas del 7 de octubre. Sin embargo, ha sido crítico de la expansión de los nuevos, parte de esa licitación para expandir el territorio israelí en lo que se considera en Cisjordania, y al mismo tiempo, pero continúa teniendo buenas relaciones de inteligencia, apoyo militar con Israel, de comercio.
y al mismo tiempo es un defensor a nivel internacional del derecho internacional. Entonces yo creo que, por ejemplo, y eso es el caso de Inglaterra, del Reino Unido, tenemos el caso de Canadá, hay muchos países, Francia también, del cual tenemos que aprender y el mensaje es sí podemos seguir manteniendo unas relaciones pragmáticas con Palestina, ¿cierto? Pidiendo de que se hagan unos respetos, que se respete el derecho internacional y al mismo tiempo fortalecer nuestra cercanía comercial, militar y tecnológica con Israel. Y no existe ninguna contradicción, porque es que, nuevamente, que nosotros estemos usando, por ejemplo, fusiles Galil diseñados por Israel, pues los necesitamos, es nuestra supervivencia en clave de seguridad. Que estemos comprando eso para defendernos, en ningún momento está en contra de que nosotros podamos hacer un llamado a que se respete el principio de diferenciación del derecho internacional humanitario. Y para mí el mensaje es, todo esto es posible. Sigamos siendo esa Colombia que puede dialogar con muchos sectores a nivel internacional, muchas ideologías y que adicionalmente desde nuestro pasado de muchos procesos de paz, algunos fallidos, otros exitosos, pues podemos colaborar para una resolución pacífica a este conflicto, que es también interesante. Nosotros ahora que somos aliados de Estados Unidos, pues tenemos que tener en cuenta que también uno de los mensajes que ha buscado el presidente Donald Trump ha sido generar una solución pacífica y que inclusive pues ahorita el foco ha dejado de ser Israel-Palestina, ser su conflicto con Irán y tener en cuenta que vienen los midterms, las elecciones de Congreso ahorita en noviembre y esto puede cambiar o afectar en cierta forma la política internacional de Estados Unidos y por eso tenemos que ser pragmáticos. Es posible, lo podemos hacer y que ojalá nos guíe más la parte técnica desde el interés colombiano, el derecho internacional y menos un afán ideológico que puede ser más cortoplacista y afectarnos en el largo plazo. Ujú. Y qué posibilidades ve, profesor Enrique Prieto, de que exista, de que Palestina pierda alguna relevancia dentro de esa agenda internacional de Colombia durante este nuevo gobierno? ¿Usted cree que sí va a perder esa importancia que le dio en su momento el gobierno de Petro a reconocer a Palestina? Pues, hasta ahora no sabemos si va a retrotraerse ese reconocimiento de Palestina, esperemos que no, pero claramente Palestina acaba de perder a su principal aliado en la defensa latinoamericana de su causa. Entonces, ¿por qué? Porque ahorita muy pocos países en Latinoamérica están en clave de esa interés o defensa el interés palestino. Digamos que las prioridades ahorita, por ejemplo, están en la seguridad regional, tenemos el escudo de las Américas, la lucha contra los carteles del narcotráfico, contra estos grupos criminales transnacionales, el Tren de Aragua. Entonces, claramente acaba de perder un gran aliado Palestina en Latinoamérica, pero nuevamente, hasta ahora, eh, digamos, la primera decisión fue reconocer los Altos de Golán y no retrotraer el reconocimiento de Palestina. Puede haber sido al revés y no ha ocurrido, ¿no? Entonces, hasta ahora, yo creo que Colombia sigue enmarcada, como le decía al principio que comenzamos esta conversación, y es en hechos pasados y es en tener una relación pragmática entre los dos estados, que dependiendo del tipo de presidente, estado más cercano a Israel o Palestina. Nuevamente, y lo mencionaba, por ejemplo, Petro nunca dejó de reconocer a Israel, lo mismo hasta ahora este gobierno no ha dejado de reconocer a Palestina, y yo creo que en esto tenemos que ser pragmáticos, pero sí Palestina perdió un gran aliado en Latinoamérica y yo creo que esto, por ejemplo, también, y es aliado porque dirán, bueno, puede ser algo simbólico, sí, es simbólico, pero también recordemos que Colombia envió ayudas humanitarias a Palestina en su momento. El hecho de que Colombia, estamos actualmente como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, también permitía una serie de pronunciamientos en favor de Palestina y ese espacio también, aunque Palestina no es parte de Naciones Unidas, pero siempre se dio ese espacio de discusión por parte de Colombia desde que llegó al Consejo de Seguridad y esto generó unas alianzas muy importantes con países del Medio Oriente que también nos ha beneficiado, por ejemplo, en nombramientos de personas en cargos relevantes en la burocracia internacional y dentro de Naciones Unidas. Entonces yo creo que acá... em,
Colombia también al alejarse, pues debe tener en cuenta que Palestina sí nos podemos alejar, pero también no podemos alejarnos de países cercanos a Palestina, no nos podemos alejar de Turquía. ¿Cuál va a ser nuestra relación, por ejemplo, con otros países árabes que han estado en contra de las acciones de Israel? Qatar, que es un aliado importante, Ujú. también los Emiratos Árabes. Entonces yo creo que acá Palestina, claro, pierde un aliado, pero nosotros como Colombia también tenemos que pensar en lo más grande y es el alejarnos, sí, pero hasta qué punto, cómo y los impactos también a nivel comercial y geopolítico de Colombia en esta región y cuál va a ser nuestro rol de aquí en adelante en el Consejo de Seguridad en clave del asunto de Palestina. Sí, o sea, la prioridad es mirar nuestros propios intereses. Sí, pero también con, y esto es importante, lo repito, son dos pilares que yo hago el llamado a este gobierno y es intereses colombianos más, no, o más cumplimiento del derecho internacional. Y esto es, por ejemplo, el llamado de que no está bien que si, que eso, digamos, no estuve de acuerdo con el reconocimiento de los Altos de Golán porque hay una resolución del Consejo de Seguridad del año 1982 diciendo que esa ocupación es ilegal, que está en contra del de los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas, porque eso es un territorio sirio. Allí hubo un error y entonces, por ejemplo, esas son las alertas. No, no hagamos eso. Nosotros podemos estar muy bien, podemos ser unos grandes aliados de Israel comercialmente, militar, pero no tenemos que abandonar la protección o esa defensa del derecho internacional que es estratégica para nosotros. O sea, que nosotros empecemos a abandonar estos principios, ese reconocimiento y cumplimiento con el derecho internacional también nos coloca a países como Colombia en un momento de debilidad. Cuando uno no tiene ni un ejército fuerte, cuando uno no tiene ni una economía fuerte, la única forma de sobrevivir a nivel internacional es la geopolítica estratégica más el derecho internacional. Eso es lo único que nos protege. Nosotros no tenemos cómo defendernos realmente de un superpoder, por ejemplo. Y entonces sí, intereses nacionales más continuar siendo esos defensores del derecho internacional. Y por ejemplo, acá viene otro tema y es si nosotros deberíamos salirnos de la Corte Penal Internacional, que ha estado en las noticias recientemente, en el entendido de que Estados Unidos está generando una apuesta para totalmente acabar diplomáticamente a la Corte Penal Internacional por las investigaciones tanto a Israel como a soldados norteamericanos por hechos ocurridos en Afganistán. Y allí la respuesta es, Chile es un aliado actual de Estados Unidos, pero dijo, no, nosotros nos quedamos en la Corte Penal Internacional o la Unión Europea salió a respaldar a la Corte Penal Internacional y siguen siendo aliados de Estados Unidos. Entonces, como que nosotros debemos seguir eso también, respeto del derecho internacional más pragmatismo en el beneficio de Colombia. Mm. Yo quiero ahondar un poco más en el tema de la representación diplomática, profesor. Uno de los anuncios que generó mayor controversia sobre la posibilidad de trasladar esa representación diplomática colombiana en Israel a Jerusalén. La decisión tiene, pues, digamos, una dimensión que va mucho más allá de cambiar el direccionamiento de una embajada, porque, pues, el estatus de Jerusalén pues, constituye uno de los asuntos más sensibles de conflicto israelí-palestino. Entonces, desde ese derecho internacional de que habla el profesor, que implica que Colombia decida ubicar su embajada en Jerusalén, ¿qué mensaje pues estaría dando, enviando Colombia con una decisión de esta naturaleza? Correcto. Entonces, lo primero es, y esto es importante, la Corte Internacional de Justicia, en una opinión consultiva emitida el año 2024, determinó que lo que se llama Jerusalén Oriental hace parte del territorio ocupado palestino, es decir, que las actividades del ejército o el Estado de Israel y allí están en contra o no están de acuerdo con los estándares del derecho internacional y es importante mencionar que allí ya tenemos una decisión de la Corte Internacional más importante en todo lo que tiene que ver con el derecho internacional. Y entonces que nosotros tomemos la misma decisión de Estados Unidos y otros países de mover nuestra embajada a Jerusalén, pues simplemente podría estar en contra de esta decisión. La pregunta es, ¿en qué lugar vamos a poner nuestra embajada? ¿No? Digamos, acá hay unos tecnicismos, si es en Jerusalén oriental o no, pero más allá de esos tecnicismos del derecho internacional, que acá entonces, mira cómo
miremos cómo acá empieza a jugar el derecho internacional con las relaciones internacionales y es, uno podría decir, no, de acuerdo con la opinión consultiva, entonces Colombia no va a abrir la embajada en lo que es Jerusalén Oriental, sino en otra parte, para no estar en contra de la decisión de la Corte Internacional de Justicia y eso es pues una salida jurídica razonable, pero políticamente cerrado, porque es simplemente enviar un mensaje de que nosotros no reconocemos esos llamados que ha hecho la comunidad internacional a que Jerusalén debería tener un cierto grado de neutralidad frente a Palestina, frente a Israel por su valor histórico, religioso y muy importante que Israel es relevante para reducir las tensiones en este lugar, porque sabemos que todo el tema religioso para todos, para cristianos, para judíos y para palestinos de Israel es muy importante. Y inclusive pensemos que también, por ejemplo, el año pasado los cristianos fueron, el gobierno israelí les prohibió adelantar las celebraciones de la Natividad, de toda la Navidad, pues por diversas razones. Hubo una respuesta muy fuerte de parte del gobierno de Estados Unidos al respecto, pero para mostrar el por qué lo valioso de Jerusalén y por qué para Colombia, pues políticamente es una decisión que nos pone en conflicto con no solamente Palestina, sino con el mundo musulmán e inclusive también con el mundo católico, ¿no? Recordemos que el Papa, pues el Papa ha sido también, tanto el anterior como el actual, han sido unas personas que han llamado a la calma y a respetar a Jerusalén como un territorio de importancia ecuménica para todas estas religiones. Entonces creo que allí desde el derecho internacional puede haber una salida, pero desde las relaciones internacionales es un mensaje errado respecto a los aliados y específicamente el mundo musulmán e inclusive el mismo mundo católico. Mm. Profesor, ya lo habíamos tocado durante esta conversación sobre la conveniencia que la política exterior de un Estado dependa de una visión personal, o sea, del gobierno de turno, ¿sí? Em, el tema ideológico es, digamos, muy importante cuando usted ha dicho es mejor dejar de lado un poco ese tema ideológico, ¿sí? La idea es seguir el derecho internacional y la conveniencia a nuestro país. Pero debería, para evitar esos cambios tan abruptos cada 4 años, de acuerdo a la ideología, porque pues eso es difícil que se cambie, debería existir una política exterior de Estado frente a asuntos tan sensibles, digamos, como lo que estamos hablando hoy, el tema de Israel y de Palestina. Pues hasta ahora uno podría ver que hay una política de Estado, es decir, desde Juan Manuel Santos se reconoció a Palestina y nosotros no hemos retirado ese reconocimiento. Hace muchos años se reconoció Sí. a Israel, casi desde su creación, y nosotros no hemos retirado ese reconocimiento. Y esperemos de que este gobierno y los gobiernos que vengan entiendan que eso son políticas de Estado, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que esas políticas, de que una política se vuelva de Estado o de gobierno, depende del gobernante de turno. Es decir, hasta ahora todos han respetado esta relación con Israel y Palestina como una política de Estado. Con matices, ¿no? Que entonces ya no vamos a enviar apoyo humanitario, que vamos a reconocer pues los altos de Golán, que estoy en desacuerdo, pero esto no, nuevamente, una cosa es decir, reconozco que esto es territorio israelí y otra cosa sería muy diferente en que Colombia hubiese salido a decir, ya no reconocemos a Palestina como Estado. Digamos, eso son dos cosas distintas. Pero yo creo que acá, para poder garantizar eso, realmente depende de los electores y depende de las políticas. Y esto es un tema que, claro, nuestro país tiene tantas necesidades económicas, en temas de seguridad, en acceso a bienes básicos que la discusión del derecho internacional tiende a ser no tan relevante. Como Sonia lo mencionaba, pues el presidente Abelardo de Estrella desde su candidatura había anunciado que iba a restablecer las relaciones con Israel. Pero entonces uno de votantes como, bueno, presidente, ¿y cómo lo va a hacer? Digamos, también con votantes exigirles a nuestros gobernantes, a nuestros candidatos que sean mucho más claros a nivel internacional, porque parece que las relaciones internacionales y el derecho internacional son tan lejanos, pero en verdad no, son muy cercanos y tienen unos impactos en nuestra vida diaria, en nuestro costo de vida, entre lo que podemos hacer o no hacer, en lo que podemos ir y no ir. Y allí es la responsabilidad de los votantes
y claramente pues en elegir personas que puedan entender que lo que ha venido ocurriendo por muchos años son políticas de Estado y no gobierno, pero no existiría nada más. ¿Por qué? Porque al final la Constitución es clara que el jefe de las relaciones internacionales es el presidente de turno y como tal puede cambiar ciertas decisiones. Hay unos aspectos en los cuales un gobierno no puede dejarse más. Por ejemplo, en derecho internacional público hay unas normas que se llaman las normas jus cogens, que están allí por más de que quiera un gobierno con cierta edad alejarse, pues no puede hacerlo. Por ejemplo, la prohibición de tortura. También hay algo que se llama, por ejemplo, la costumbre internacional y la costumbre internacional, por más de que un país como Colombia quiera alejarse, pues si ya existe la costumbre internacional, tiene que seguirla. Pero esto de reconocer un Estado o no, o ser más cercano al uno o al otro, pues realmente sí depende de cada gobierno. Y esperemos nuevamente, yo creo que el gobierno actual va a seguir este camino de tener una política de Estado frente a Israel y Palestina, siendo mucho más cercanos a Israel, fortaleciendo las relaciones, lo cual puede ser una gran oportunidad. Esperemos que mantengamos esa defensa clara del derecho internacional, respetando nuestros intereses y que no entremos en conflictos innecesarios con aliados estratégicos en el Medio Oriente y en general en todos los países musulmanes que ven con críticas lo que ha estado ocurriendo tanto en Palestina y ahora en Cisjordania. Estos giros de acuerdo al gobierno de turno pues son más comunes de lo que uno se imagina. Yo creo que todos los gobiernos en distintos países pues toman sus decisiones de acuerdo a su tema ideológico. Pero de alguna manera esto puede hacer que Colombia pierda credibilidad internacional, que cada cambio de gobierno implique un giro tan fuerte en sus posiciones internacionales ¿o no? No, yo no creo porque todos los países vivimos lo mismo, donde sí podemos perder credibilidad y que creo que fue una decisión no, pues en la cual yo personalmente, en mi calidad de profesor de Derecho Internacional, no más considero inadecuada y fue el reconocer un territorio que ya tenía una resolución de un órgano internacional de suma importancia como es el Consejo de Seguridad, reconociendo los Altos de Golián como territorio israelí. Yo creo que fue innecesario, es decir, solamente Estados Unidos ha reconocido este territorio, nosotros geopolíticamente no somos un país relevante, entonces ¿para qué hacer eso? Y ahí en esas acciones específicas sí es donde empezamos a perder legitimidad y validez, cuando empezamos a ir en contra de decisiones que llevan muchos años, que han sido decisiones que han recibido llamémoslo, un beneplácito de la comunidad internacional en general. Es decir, el hecho de que solamente Estados Unidos y ahora Colombia reconozcan este territorio como israelí pues deja mucho que hablar, ¿no? Entonces ahí eso sí nos pierde legitimidad de que un gobierno sea más pro-palestino y que otro gobierno sea más pro-israelí, pues eso no tanto. Que también nos podría quitar legitimidad, que por ejemplo Gustavo Petro hubiese no reconocido a Israel como Estado, o que el nuevo gobierno llegue en el momento a decir no reconocemos a Palestina como Estado, a pesar de que desde el 2018 Colombia lo reconoce como Estado. Digamos, esos elementos ya mucho más profundos que tienen un impacto en el derecho internacional puro y duro de las relaciones entre los estados, eso sí nos afecta la credibilidad. Pero que cambiamos de ser más favorables al uno o al otro, no, eso es normal y todo el estado, todos los estados pasan por las mismas situaciones. Profesor, desde el Instituto de Paz, desde el IPASU, nos interesa no solamente pues analizar esas decisiones diplomáticas, sino también preguntarnos qué significa para la construcción de paz este tipo de decisiones. El conflicto entre Israel y Palestina nos obliga a hablar de víctimas civiles, de derechos humanos, de desplazamiento, de seguridad, de memoria, también de esas posibilidades de negociación. Desde una perspectiva pues, de construcción de paz, profesor Enrique Prieto, ¿qué debería hacer Colombia frente a un conflicto tan polarizado? Ya hemos hablado. O sea, pensar en Colombia, siempre tener en cuenta el derecho internacional, pero pues cómo hacer también pues para contribuir a la paz, tomar partido, mantener una posición de equilibrio debería ser, buscar convertirse en un actor que promueva el diálogo, ¿qué debería hacer Colombia? De acuerdo, Sonia. Yo creo que acá hay varios mensajes. Primero, claro.
La seguridad es indispensable, a partir desde Colombia. La seguridad es indispensable, la seguridad de cualquier estado. Nosotros somos un estado que llevamos 65 años en un conflicto interno con distintos actores, con razón o sin razón, pero pues esto no es una forma de vivir adecuada. Es decir, que el campesino no pueda desarrollar su actividad o que el que piensa distinto sea amenazado, o que el empresario, en fin, esto no está bien. Entonces, la seguridad es indispensable, pero muy importante. La paz, para que sea sostenible, no solamente requiere fuerza militar. Eso es uno de los puntos importantes que nosotros hemos aprendido desde Colombia. O sea, la fuerza militar no resuelve todo. La fuerza militar puede resolver algo temporalmente, pero es la presencia del Estado, es la facilidad de acceso a servicios, todo lo que tiene que ver con derechos, lo que sí genera una paz sostenible, ¿no? Entonces, lo primero es pensar que desde la experiencia colombiana nos damos cuenta que la seguridad es importante, pero no, la seguridad larga y sostenible y duradera requiere más allá que botas en el terreno, más allá que fusiles. Y esto implica que no solamente es la presencia del Estado, sino que la única forma para que una sociedad pueda convivir en el largo plazo, reduciendo esos conflictos, es que haya unas normas claras y que todos las respetemos, que el Estado tenga, claro, la capacidad de hacer exigibles de todos el cumplimiento de las normas, pero también que creamos en esas normas porque las consideramos justas. Digamos que en un país como Colombia, en ningún país la policía garantiza un 100% de cumplimiento de la normatividad, y esto también requiere lo que uno llama cultura ciudadana, pero la cultura ciudadana no es enseñarle a la gente, no, es que tiene que cumplir esta ley porque hace así, sino que también todos reconozcamos que es un Estado incluyente, es un Estado que gobierna para todos, que hay unas tres ramas del poder, que las leyes no son del gobierno del turno, sino de unas discusiones prolongadas en el Congreso, y que es la única forma de que podamos convivir. Y muy importante, y es también la experiencia colombiana relacionada con el primer punto de que el ejercicio militar no resuelve los conflictos, es pues, digamos, las FARC, por ejemplo, las FARC estuvieron debilitadas, pero al final lo que resolvió el conflicto con ellos fue un acuerdo de paz y no necesariamente la fuerza militar, por muchas razones geográficas, incapacidad también de poder gastar un gran número de millones de pesos en conflicto armado. Y esto para decir que estos aprendizajes de Colombia también deberían pasarse al conflicto palestino-israelí, y allí nosotros podemos promover esas soluciones, y es a partir de nuestros aprendizajes enviar estos mensajes, ¿no? Y es la campaña militar no es lo único, o sea, ahorita puede totalmente las Fuerzas Armadas israelitas tomar control total de la Franja de Gaza. No lo han logrado, siempre van a tener todos estos riesgos de reactivar en 2 años, de que jamás se reactive, el malestar de todas las víctimas en contra del Estado israelí. O sea, esto se vuelve unas ganancias en el corto plazo, en el largo plazo se pueden volver una bomba de tiempo. Y es allí donde esa experiencia como Colombia es importante, y por lo cual nosotros sí podemos hacer ese llamado a que se logre un desescalamiento de la situación, se logren unos acuerdos. El gobierno de Estados Unidos en cierta parte nos está dando ejemplo a la comunidad internacional, lograr unos acuerdos, por ejemplo, de que jamás renunciara a su ala armada, y allí también nosotros enviar un mensaje de que la paz no se logra inmediatamente, sino que es un proceso de construcción, y que de pronto la solución que siempre se ha dado en los dos estados de pronto no sea tan real, pero entonces si esa no es tan real, ¿qué es lo que nos debemos pensar? Y yo creo que también allí nos deja una enseñanza nos dejó una enseñanza para Colombia que puede ser transmitida a nivel mundial, el acuerdo de paz del 2016 con las FARC, y es pensar fuera de la caja. De pronto esa solución de los dos estados ya no es. Y si no es esa, ¿qué podemos pensar que garantice la libre determinación y la convivencia de las comunidades palestinas y las comunidades israelíes? Mm. Desde la academia, profesor, usted es profesor universitario, el IPASUD hace parte de la Universidad Distrital. ¿Qué podemos hacer desde las universidades justamente para ese reconocimiento, sí, ese restablecimiento de relaciones diplomáticas? No estemos solamente hablando de Israel-Palestina, sino en general. Claro, yo creo que acá es lo importante, y esto es un tema que quiero hacer como una
¿cómo se llama? Una autopublicidad y es con unos colegas, tanto de Chile, Brasil. Nosotros sabemos, tenemos un grupo de investigación que se llama Redial, que es repensar la enseñanza y la investigación del derecho internacional en América Latina. Y es que lo que nos hemos dado cuenta en las distintas publicaciones que nosotros, por ejemplo, tanto como enseñamos en relaciones internacionales o en las facultades de Derecho, específicamente Derecho Internacional, es a repetir normas, a volverse unos grandes técnicos normativos y está bien, pero eso no es suficiente y necesitamos generar este tipo de discusiones con nuestros estudiantes, generar las discusiones de lo que está ocurriendo allí, cuáles son los impactos para Colombia, cómo Colombia puede activarse y cómo puede participar, porque es que si no hacemos eso desde las aulas de clase y lo que hacemos es que nuestros estudiantes se vuelvan unos loros que repiten normas, que repiten teorías y no ven desde una perspectiva crítica lo que está ocurriendo, pues dejamos de construir ciudadanos para únicamente generar unos trabajadores de alta calidad sin pensamiento crítico. Y allí ese pensamiento crítico es importante y dirán, bueno, pero ¿para qué? Pues porque muchos de nuestros estudiantes terminan siendo los líderes empresariales, políticos, también académicos de este país. Y eso es lo que permite, por ejemplo, en esa pregunta que hacíamos y es, ¿cómo evitamos que estos cambios tan abruptos se den? Pues con una ciudadanía totalmente capacitada y allí es donde tenemos la responsabilidad de los profesores en las aulas, no solamente en las universidades, sino en los colegios y aprender también a discutir bajo la diferencia, ¿no? Algunas personas pueden tener unas posiciones pro-israelíes, otros pro-Palestina y está bien, porque es que como tú lo mencionabas, el mundo no es blanco-negro, es de grises y como nosotros la posición de enseñar que la posición de Colombia no puede ser la posición de Estados Unidos, tampoco puede ser la posición de Qatar, tiene que ser única. ¿Cuáles son nuestras fortalezas que podemos aportar en este espacio? ¿Cómo nos impactan unas decisiones de irnos hacia un lado u otro? Y estas discusiones tenemos que promoverlas. Yo creo que se refleja también en cómo vemos la enseñanza y es si nosotros nuevamente estamos pensando únicamente en notas, en sacar a gente súper entrenada o realmente si estamos formando ciudadanos. Y la invitación es a que continuemos formando ciudadanos como lo hace la Universidad Distrital, como lo hace la Universidad del Rosario, sin importar si es más pública o privada, pero que esa enseñanza la veamos con un clave objetivo de construir una ciudadanía crítica que permita que los líderes de los próximos años puedan entender mejor el país y puedan tomar mejores decisiones a las que se están tomando o se han tomado antes. Bueno, profesor, de verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Usted siempre está dispuesto para los micrófonos de nuestra emisora, para el IPASUD también, de verdad, ha sido muy enriquecedor esta conversación, esta charla y conclusión. Seguir el derecho internacional y dejar de lado un poco la ideología para, pues, entablar buenas relaciones con otros países, tener esas relaciones diplomáticas, pero también pensar en nuestro país. Muchas gracias y una feliz noche. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a todas las personas que nos oyeron, que nos están viendo. Una feliz noche y bueno, un gusto estar nuevamente acá con ustedes y un saludo muy especial a todo el equipo de IPASUT.